Dicen que la plata que ha hecho famoso a mi pueblo, Taxco, nace del corazón oscuro y silencioso de la montaña. Para sacarla hay que cavar profundo, romper la piedra y adentrarse en las entrañas frías de la tierra. Mi historia también nació en la oscuridad, en el silencio forzado de una casa que, para todo el que la miraba desde fuera, era tan blanca y brillante como la plata más pura exhibida en las vitrinas del centro. Saben de ese dolor que no grita. No es el dolor agudo de un golpe que llega y se va. Es un dolor sordo, persistente. Un veneno lento que se te mete por los poros sin que te des cuenta hasta que un día descubres que ya es parte de tu sangre, que corre por tus venas y te va helando el alma por dentro. Yo viví con ese veneno recorriendo mi cuerpo durante 7 largos, interminables años. 7 años son 2555 noches. Yo las conté. Era un dolor que nacía en la boca del estómago, una bola de hielo que trepaba por mi espalda como una araña de patas frías y se anidaba en mi garganta cada vez que escuchaba el sonido metálico y definitivo de la llave de mi padre girando en la cerradura. Siempre a las 6 de la tarde. El reloj de la iglesia de Santa Prisca daba las 6 y un minuto después ese sonido. Clac, clac. Y junto con el ruido de la llave venía el miedo, un miedo tan espeso que casi podía masticarse. Un miedo que, hasta hoy, a mis 55 años, a veces me despierta de golpe, con el corazón galopando y la espalda empapada en un sudor frío, buscando a tientas la luz en una habitación que ya no es aquella. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes me están viendo desde sus casas, desde sus trabajos, quizás desde un lugar donde también buscan un poco de paz. Mi nombre es Renata Valdés. La vida me ha llevado por muchos caminos, pero al final, como los ríos que siempre vuelven al mar, regresé a mi origen, aquí, en el zócalo de Taxco, entre el murmullo de los turistas y el aroma del café de olla. Me conocen como Renata la de los dulces. Vendo pulpas de tamarindo, cocadas de nuez y jamoncillos de leche. Son recetas que me enseñó la mujer que me salvó la vida, la que me enseñó que las manos también servían para crear dulzura, no solo para protegerse la cara. Todos los que los prueban dicen que son los mejores de la región, y yo les creo, porque en cada dulce que envuelvo pongo 1 gramo de la gratitud que siento por estar viva. Tengo mi pequeño puesto de madera aquí, bajo la sombra generosa de los laureles de la plaza, desde hace más de 15 años. ¿Quién lo diría, verdad? La niña que un día no sabía si lograría vivir para ver el siguiente amanecer, la que aprendió a hacerse invisible para sobrevivir, hoy tiene un puesto en el corazón de su pueblo, un lugar visible, conocido por endulzar la vida de los demás. La vida tiene unas ironías muy extrañas y a veces muy hermosas. Mi historia es larga y tiene recovecos muy oscuros. Sé que pedirles que me acompañen en este viaje es pedirles mucho. Por eso, antes de sumergirnos en las sombras, me daría un poco de luz, un poco de calor, saber hasta dónde llegan mis palabras. Si sienten el impulso, déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando. Saber que hay alguien al otro lado en Guadalajara, en Madrid, en Los Ángeles o en Buenos Aires me da la fuerza para continuar. Gracias. Ahora sí, acompáñenme. Vamos a regresar en el tiempo, a 1978, a una casita blanca con tejas rojas y una bugambilia tan roja como una herida abierta que trepaba por la pared.
una casa al final de una callejuela empedrada que guardaba los secretos más amargos bajo una capa de decencia impecable. Nací en 1970 en una familia que parecía un retrato de revista. Mi padre, don Ramiro Valdés, era el director de obras públicas del municipio, un hombre importante. Recuerdo verlo en el balcón del ayuntamiento junto al presidente municipal en las fiestas patrias. Era un hombre de vozarrón, un trueno que, decían en broma, podía hacer temblar la plata en las vitrinas de las joyerías. Su mano era firme para golpear la mesa en las juntas, para firmar planos y para levantar la copa en la cantina La Cosecha, donde cerraba sus tratos. Iba a misa los domingos, siempre en la primera fila, y su vozarrón era el que más fuerte cantaba los himnos, mirando al Cristo de reojo, como si estuvieran en un acuerdo de mutuo respeto entre dos potestades. Un pilar de la comunidad, un padre de familia exemplar, decían todos. Éramos solo nosotros tres en esa casa blanca. Mi madre tuvo otros embarazos antes de mí, pero ninguno llegó a término. Pequeñas sombras que nunca vieron la luz. Tú fuiste mi milagro, Renata, me decía a veces, con un suspiro que a mí me sonaba a resignación, no a alegría. Hoy, en la soledad de mis noches de insomnio, pienso que el verdadero milagro habría sido que yo tampoco hubiera sobrevivido. Me habría ahorrado un infierno que duró una infancia entera. Hasta mis 8 años, mi vida fue normal, o lo que yo creía que era normal. Recuerdo el olor a pino y a cloro del limpiador en los pisos de mosaico, el brillo casi ciego de los muebles de madera oscura que mi madre pulía cada sábado por la mañana. Recuerdo los pequeños tapetes de crochet que ella ponía en cada superficie, como queriendo proteger la casa del mundo exterior, o quizá para atrapar el polvo antes de que pudiera corromper su orden perfecto. Tenía un patio con un árbol de limón cuyas flores olían a promesa, y aquella bugambilla vibrante donde yo jugaba a ser exploradora, a encontrar tesoros entre las macetas. La Casa Blanca era mi mundo, mi cielo y mi infierno particular, aunque yo aún no lo sabía. Todo cambió, se quebró, el día que cumplí 8 años. Fue en el otoño de 1978. Recuerdo el aire fresco, el sol pálido. Recuerdo el vestido amarillo con florecitas que mi madre me hizo. Recuerdo la muñeca de trapo, con ojos de botón y pelo de estambre, que ella misma había cosido a escondidas en las pocas horas en que mi padre no estaba en casa. Estaba tan feliz ese día, tan llena de una alegría infantil y pura, que no noté la mirada extraña de mi padre sobre mí durante la comida. No era la mirada de un padre a su hija. Era una mirada depredadora, calculadora, la misma mirada que he visto en los coyotes antes de atacar a una gallina. Una mirada que, con el tiempo, aprendería a reconocer y a temer, más que a cualquier golpe, más que a cualquier grito. Aquella noche, mi madre fue a la velación en la iglesia. Era el primer viernes del mes, una tradición inquebrantable para ella. Me quedé sola con mi padre. Normalmente él me mandaba a la cama temprano y se quedaba en la sala, escuchando las noticias en su radio de transistores. Pero esa noche fue diferente. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad extraña. «Renata, ven acá», me llamó desde la cocina. Su voz no era la de siempre, tenía un filo distinto. «Ven a ayudar a tu padre». Fui arrastrando los pies,
con mi muñeca nueva bajo el brazo como si fuera un escudo. Él estaba de espaldas, mirando la estufa de leña. «Mira ese piso, niña», dijo sin voltear, con desprecio. «Está sucio. Tu madre no lo trapeó bien. Está lleno de grasa». Para mí el piso brillaba, reflejaba la luz del foco, pero contradecirlo no era una opción. Nunca lo fue. «Se lo diré a mamá cuando vuelva para que lo limpie», susurré, con la voz apenas audible. «No», dijo, y se volteó lentamente. «Lo vas a limpiar tú. Ahora». Intenté explicarle que no alcanzaba bien el trapeador, que el agua del grifo estaba helada en aquel ligero invierno de Guerrero, que me dolían los dedos. No hubo manera. Su mirada era de granito. Me subí a un banquito de madera y empecé a trapear con un trapo viejo, pero como cualquier niña de 8 años, hice un desastre. Salpiqué agua en los zócalos, dejé partes sin limpiar. El piso quedó veteado. Fue entonces cuando empezó el verdadero horror. Se acercó a mí por detrás. Sentí su sombra cubriéndome. «¿Ves por qué tu madre no quiso más hijos después de ti? Porque vio que saliste defectuosa. Eres una inútil». Sus palabras me atravesaron como astillas de hielo. Agaché la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. «Ni para eso sirves. ¿Y sabes lo que le pasa a una niña inútil y defectuosa? Merece un castigo. Hay que enderezarla». Tomó la escoba que estaba en una esquina, una escoba de palma, con un mango liso y pulido por el uso. Pensé que me pegaría en las piernas, como otras veces. Estaba preparada para ese dolor, pero no fue eso. «Quítate la ropa». Me quedé helada. El tiempo se detuvo. El zumbido de un mosquito cerca del foco era el único sonido en el universo. No entendía. ¿Por qué? «¿Estás sorda?», su voz subió de tono. «¡Que te quites la ropa! ¡Ahora!». Su grito fue tan brutal, tan lleno de una furia que no entendía, que la muñeca se me cayó de los brazos. Aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Con manos temblorosas, torpes, me quité el vestido nuevo, el vestido de mi cumpleaños. Me quedé en calzones, intentando cubrirme con mis brazos delgados, sintiéndome pequeña, expuesta. «Todo», ordenó. Me quité todo. Y ahí, desnuda en medio de la cocina, con el frío del mosaico subiendo por mis pies, sentí una vergüenza que nunca antes había conocido. Una vergüenza pegajosa, humillante, que se mezclaba con un miedo profundo y una confusión total. ¿Por qué un padre querría ver a su hija así? ¿Qué había hecho yo tan mal? Tomó la escoba, se acercó, apoyó la punta del mango de madera en mi vientre. Sentí el frío de la madera en mi piel. Fue bajando lentamente, dibujando una línea sobre mi cuerpo. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, deseando desaparecer, convertirme en aire. «Mírame», ordenó en voz baja. No pude. Mi cuerpo entero era un temblor incontrolable. Mis dientes castañeteaban. «Mírame». Abrí los ojos y ya no vi a mi padre. Su cara era la misma, pero sus ojos eran otros. Vi a un monstruo con su rostro, un monstruo de ojos hambrientos y vacíos, sin alma. Lo que pasó después no voy a describirlo con los detalles gráficos que mi memoria insiste en proyectar en mis pesadillas. No por vergüenza, esa ya me la lavó la vida hace tiempo con lágrimas y terapia, sino porque sé que hay jóvenes, quizás otras niñas, viendo esto, y no quiero plantar en sus mentes las imágenes que, durante décadas, fueron malas hierbas en la mía. Solo diré que dolió. Dolió de una forma que va más allá de lo físico.
Es un dolor que te rompe por dentro, que te hace sentir sucia, rota, inservible. Usó el palo de la escoba de una manera que ningún objeto debería ser usado, de una forma que ninguna niña debería sentir, de una forma que ningún padre debería siquiera imaginar en sus delirios más oscuros. Cuando terminó, yo estaba en el suelo, hecha un ovillo, sangrando. Me arrojó la ropa encima como si fuera un trapo sucio. Si le dices una palabra a alguien, a tu madre, a una maestra, a quien sea, te mato, a ti y a tu madre. Las entierro en el patio y nadie las va a encontrar. ¿Entendiste? Su voz era un siseo mortal. Ahora limpia ese piso. Apenas podía tenerme en pie. Mis piernas no me sostenían. Limpié mi propia sangre del piso de la cocina, mientras él, en la sala, encendía la radio y se servía un tequila, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de destrozar el alma y el cuerpo de su única hija. Me arrastré a mi cuarto, me envolví en la cobija más gruesa y lloré en silencio, mordiendo la tela para que nadie me oyera. Lloré hasta que me quedé sin lágrimas, hasta que solo salían de mí unos espasmos secos y dolorosos. Esa noche, cuando mi madre volvió y entró a mi cuarto a darme las buenas noches, abrí la boca para contarle. Quería gritar, suplicar. ¿Qué tienes, niña? ¿Pesadillas? Preguntó, con su voz de siempre, cansada, distante. Pero las palabras no salieron. La amenaza de mi padre era un tapón de plomo en mi garganta, y en los ojos de mi madre no vi una invitación a confiar. No vi la preocupación de una madre. Vi un cansancio infinito, el de una mujer que no quería más problemas, que solo quería que el día terminara. O quizás, y esto es lo que más me ha dolido todos estos años, fingió no notar mis ojos hinchados, mi temblor, el olor a miedo que seguramente impregnaba la habitación. Esa noche, la confianza, la seguridad, la infancia, todo murió dentro de mí. La niña Renata, la del vestido amarillo, quedó enterrada bajo los mosaicos de esa cocina. Pensé, recé, para que fuera sola una vez, un castigo terrible por haber ensuciado el piso, pero me equivoqué. Se convirtió en una rutina macabra. Cada vez que mi madre salía a sus reuniones del sindicato de maestros, a visitar a su amiga la tía Elena, él encontraba un pretexto. La casa no estaba lo suficientemente limpia. Mis calificaciones habían bajado. Le había contestado un mal. Cualquier cosa. Trae la escoba, decía. Y yo obedecía, porque ¿qué más podía hacer una niña de 8, de 9 años contra un hombre que era su dueño y señor? Su palabra era ley y su fuerza una amenaza constante. Lo peor, el verdadero descenso al último círculo del infierno, fue cuando descubrí que mi madre no solo sabía, ella era cómplice. Al principio me decía a mí misma que no se daba cuenta. ¿Cómo podía una madre no ver que su hija cojeaba? Que tenía moretones en los muslos, que sus sábanas a veces amanecían manchadas de sangre. Me inventé 1000 excusas para ella. Tenía miedo, estaba ciega, no lo entendía. Pero una noche, yo tendría unos 10 años, se cayeron todas las vendas de mis ojos. Él me arrastró al cuarto después de la cena, furioso porque había derramado un vaso de agua. Pero esta vez, al cerrar la puerta, no se cerró del todo. Quedó una pequeña rendija de luz. Y por esa rendija, mientras el horror sucedía, mientras yo me retorcía de dolor y humillación en mi propia cama, vi a mi madre. Estaba parada en el pasillo, inmóvil, mirando a través de la rendija. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo en la penumbra. Vio mi súplica silenciosa. Vio mi sufrimiento. Vio el infierno en el que vivía su hija. ¿Y saben qué hizo?
¿Gritó? ¿Entró a defenderme? No. Lentamente, con un cuidado infinito para no hacer ruido, empujó la puerta hasta que el pestillo hizo un suave clic. Y se fue. Me dejó sola en la oscuridad con el monstruo. Ahí, en ese instante, entendí la verdadera traición. La traición absoluta. No era solo él. Eran los dos. El equipo perfecto. El verdugo y la carcelera. La persona que me trajo al mundo, la que debía defenderme del mundo entero, había elegido darme la espalda y cerrar con llave la puerta de mi infierno. A partir de esa noche, su complicidad se volvió activa, descarada. «Renata, ve a bañarte. Tu padre ya va a llegar y viene de mal humor», decía con la misma voz con la que me mandaba a hacer la tarea. Una vez, cuando yo tenía 11 años, le supliqué, arrodillada, llorando, que me ayudara, que hablaran con un sacerdote, con un médico. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo dejas?». Ella me miró, y por primera vez vi odio en sus ojos. Me dio una bofetada, la primera y única que me dio en su vida. Un golpe seco, ardiente. «Cállate», me gritó, con la voz llena de veneno. «¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que no tengo que aguantar sus cosas? Él es tu padre, es el hombre de la casa, tiene derecho. Y tú lo provocas, con esa manera de mirarlo, con ese cuerpo que ya se te está desarrollando. La culpa es tuya por ser como eres». Dijo que la culpa era mía. Mía, de una niña de 11 años. Que yo provocaba la bestialidad de mi padre. Que yo merecía ser corregida. Esa fue la noche en que dejé de llorar. Las lágrimas se me secaron por dentro. Se convirtieron en una piedra dura y fría en mi pecho. Intenté escapar una vez. Junté mis pocas cosas en una bolsa de mandado. Un cambio de ropa, mi muñeca de trapo, un pan duro. Esperé a que se durmieran. Pero las ventanas estaban clavadas con clavos que él mismo había puesto para los ladrones. Las puertas estaban cerradas con doble llave. La Casa Blanca, la joya de la calle, era una prisión de alta seguridad. El tiempo pasaba, y la rabia empezó a crecer en mí. Una rabia silenciosa, fría, que se fue acumulando detrás de la piedra que tenía en el pecho. Y esa rabia se convirtió en valor. El valor que nace de la desesperación más absoluta, cuando ya no tienes nada que perder. Entendí una cosa con una claridad meridiana. O hablaba, o moriría en esa casa, física o espiritualmente, pero moriría. Fue una maestra. Siempre hay una luz en la oscuridad, más profunda, aunque a veces sea una luz muy tenue. Y la mía se llamaba profesora Isabel Aguirre. Era mi maestra de literatura en la secundaria. Una mujer menudita, de pelo rizado y ya canoso, y unos lentes grandes, de pasta, que siempre se le resbalaban por la nariz. Tenía una forma de hablar de los poemas de Sor Juana o de las novelas de Juan Rulfo, que te hacía sentir que las palabras podían salvarte. Ella me miraba diferente a los demás maestros. Los otros veían a una niña rara, callada, con las calificaciones por los suelos y que siempre vestía de manga larga, incluso en el calor más sofocante de Guerrero. Veían un problema. La profesora Isabel me miraba a los ojos, y en su mirada no había lástima ni juicio, había comprensión. Un día, después de clases, cuando yo estaba limpiando el pizarrón, me llamó. «Renata,
Espera un momento. Cerró la puerta del salón. Se sentó en un pupitre frente a mí. ¿Está todo bien en casa, hija?, me preguntó, con una voz tan suave que rompió la coraza que había construido alrededor de mi corazón. Y me quebré. Después de 5 años de silencio, me quebré. Las palabras empezaron a salir como un torrente de agua sucia y estancada. Tropezaban unas contra otras sin orden. Le conté todo. La escoba, la sangre, el dolor, mi madre mirando, la bofetada, la culpa, la prisión. Vomité todo el veneno que había guardado por años. Ella me escuchó sin interrumpir. No hizo una sola mueca de horror o de asco. Solo me escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé estaba temblando, sin aliento, vacía. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su voz era firme, y me dijo las 3 palabras más importantes, más sanadoras que he escuchado en mi vida entera. Yo te creo. Y luego se quitó los lentes, los limpió con su falda y añadió algo que lo cambió todo. No estás sola en esto, Renata. Cuando yo tenía tu edad en mi casa con mi padrastro, yo viví un infierno muy parecido, y mi madre también eligió no ver. En ese momento sentí una conexión, una hermandad. Por primera vez en mi vida no estaba sola. Alguien en el universo entendía mi infierno porque había habitado uno similar. Pero yo no tuve a nadie que me creyera, me confesó, con una tristeza infinita. Tuve que huir, dormí en la calle, pasé hambre, una familia me recogió a cambio de trabajo, estudié a escondidas, logré ser maestra, pero nunca hubo justicia. Él murió sin pagar por lo que hizo. Y mi madre y yo nunca pudimos volver a mirarnos a los ojos. No voy a permitir que te pase lo mismo. Vamos a hacerlo bien, vamos a sacarte de ahí, pero con justicia. El plan era arriesgado, aterrador. Necesitábamos pruebas irrefutables, la palabra de una niña problemática contra la de un hombre poderoso y una maestra respetada no bastaría en el taxo de los años 80. Necesitamos el arma, Renata, me dijo, con la voz seria. Necesitamos la escoba, la que usó anoche. La idea me heló la sangre y me hizo querer vomitar. Significaba que yo tenía que robar el instrumento de mi tortura y tenía que hacerlo sin que se dieran cuenta. Durante 2 semanas, con una astucia que solo te da la necesidad de sobrevivir, planeamos todo. La profesora Isabel compró en el mercado una escoba idéntica, la envejeció un poco, la raspó, me la dio escondida en una bolsa de mandado. Mi misión era, después del siguiente abuso, en la quietud de la madrugada, cuando el sueño de mis padres fuera más profundo, hacer el cambio. Y además, tomar fotos. Me dio una pequeña cámara Kodak Instamatic y me enseñó a usarla en secreto en el baño de la escuela. Esa noche, cuando él entró a mi cuarto, aguanté el dolor con un propósito. Cada segundo de horror era un segundo más cerca de la libertad. Cada lágrima que no derramé era combustible para mi determinación. En la madrugada, cuando la casa estaba en un silencio sepulcral, roto solo por los ronquidos de mi padre, me deslicé por el pasillo como un fantasma. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los despertara. Hice el cambio, la escoba buena en el rincón de la cocina y la mía, la prueba de mi infierno, escondida bajo mi cama. A la mañana siguiente me metí las fotos y la escoba sucia en la mochila, debajo de los libros, y se las entregué a la profesora Isabel. «Lo hiciste, valiente», me dijo, guardando todo con manos temblorosas.
Ahora me toca a mí. Esa tarde volví a casa como si nada. Mi padre había anunciado con orgullo que tendrían visitas importantes de la capital del estado, de Chilpancingo, unos funcionarios que venían a ver un proyecto. Mi madre, nerviosa y solícita, me hizo ponerme el único vestido bueno que tenía, el amarillo de mi cumpleaños de hacía años, que ya me quedaba corto. Durante la cena se representó el teatro perfecto de una familia feliz y respetable. Mi padre hablaba de sus logros, mi madre sonreía y servía la comida. Y yo sentí la mirada de uno de los visitantes, un hombre de traje y aspecto amable, sobre mí. No era una mirada lasciva, era una mirada analítica, profunda, casi triste, que me ponía nerviosa. Intentaba hacerme preguntas. ¿Y a ti, Renata, qué te gusta hacer? Y mi padre siempre contestaba por mí. A Renata le encanta ayudar a su madre en casa, ¿verdad, hija? Y yo solo podía sentir. Y entonces, en medio de la noche, cuando los visitantes ya se habían ido y la casa volvía a su silencio tenso, escuchamos golpes en la puerta, fuertes, autoritarios. ¡Abran, policía judicial del Estado! El mundo se volvió un torbellino de caos. Mi padre en pijama, gritando sobre sus derechos y sus influencias. Mi madre convertida en un mar de llantos y negaciones. Y de repente la puerta de mi cuarto se abrió. Era la mujer que había venido a cenar, la supuesta funcionaria, pero esta vez no sonreía. Renata, me dijo con voz suave pero firme, soy la licenciada Angélica Rivas del DIF. Estamos aquí para ayudarte. No tienes que volver a tener miedo. En la sala vi a mi padre, el gran don Ramiro, el pilar de la comunidad, con las manos esposadas a la espalda. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia. Mi madre, deshecha en un rincón, balbuceaba incoherencias a un policía. Resultó que la visita importante había sido una operación encubierta. Habían venido a observar la dinámica familiar antes de la redada. Mi padre, en su infinita arrogancia, los había invitado a la boca del lobo. Al salir de esa casa para siempre, custodiada por la licenciada Rivas, mis ojos se cruzaron por última vez con los de mi madre. En ellos no vi una pizca de arrepentimiento, ni de amor por la hija que perdía. Vi pánico puro, pánico por el escándalo, por la vergüenza, por lo que dirían los vecinos y las otras maestras. Hasta el final, su única y verdadera preocupación fue ella misma. El camino que siguió fue largo y lleno de espinas. El examen médico en el hospital, las noches en un refugio temporal del DIF, rodeada de otras niñas con las miradas rotas. Y luego, el mayor regalo que la vida podía darme. La profesora Isabel luchó con uñas y dientes contra la burocracia, y un juez le otorgó mi custodia provisional, que luego se volvió definitiva. Me adoptó. Se convirtió en mi verdadera madre, la madre de mi segunda vida. El proceso legal fue una batalla campal. Mi padre contrató a los mejores abogados. Intentaron pintarme como una niña mentirosa, problemática, inmoral, pero las pruebas eran irrefutables. La escoba, las fotografías, mi testimonio que di con una voz que no sabía que tenía, firme y clara, en una sala de juzgados fría. Mi padre fue condenado a 20 años de prisión por violación equiparada y corrupción de menores. Murió allí dentro, 10 años después, de un infarto masivo. Nunca volví a saber de él. Mi madre recibió 10 años como cómplice necesaria. Salió de prisión siendo una mujer avejentada y rota. Se fue a vivir a Puebla. Una vez, hace unos años, me contactó a través de una carta. Estaba en un hospital, muriendo de cáncer. Quería verme. Después de mucho pensarlo, fui. No por ella, por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo.
La encontré en una cama de hospital, consumida, amarilla, apenas un eco de la mujer autoritaria que fue. ¿Por qué, mamá? Fue lo único que le pregunté. No por qué él, sino por qué tú. Lloró, unas lágrimas amargas, tardías. Tenía miedo de que me dejara, de quedarme sola, sin nada. Pero esa no es toda la verdad. La verdad más horrible es que nunca te quise como una madre debe querer a su hija. Fuiste un accidente, una carga, y te culpé a ti por mi infelicidad. Fue monstruoso, lo sé ahora. No sentí nada, ni pena, ni odio, ni satisfacción, solo un vacío inmenso. Ya no tienes ningún poder sobre mí, le dije. Eres solo una mujer enferma que va a morir sola. Y yo tengo una vida, una familia, un futuro que construí a pesar de ustedes. Salí de ese cuarto de hospital y nunca miré atrás. Murió 2 semanas después. Con el amor infinito y la paciencia de mi mamá Isabel, sané. Fue un proceso lento, años de terapia para aprender a vivir en mi propio cuerpo, para entender que el afecto no tenía que doler, para desterrar los fantasmas. Estudié Derecho en la Universidad de Guadalajara. Quería ser la abogada que yo nunca tuve. Allí conocí a Mateo, un estudiante de arquitectura, un hombre bueno y paciente como un árbol, que me enseñó que el amor podía ser un refugio, no una trampa. Le conté mi historia y no huyó. Al contrario, me abrazó y me dijo: «Eres la persona más valiente que he conocido». Nos casamos, tuvimos 2 hijos maravillosos, Leo y Sofía. Construimos una vida normal, a veces aburrida, pero para mí, cada momento de normalidad era una bendición. Mi mamá Isabel nos dejó hace unos años, tranquilamente, mientras dormía, como merecía. Tú fuiste tu propia salvación, Renata, me dijo la última vez que la vi. Yo solo te mostré que la puerta estaba ahí, pero fuiste tú la que tuvo el valor de cruzarla. Cuando enviudé y mis hijos hicieron sus propias vidas, decidí volver a Taxo, no al pasado, sino a mis raíces, y abrí este puesto de dulces. Dulces que son una celebración de la vida, de la segunda oportunidad que tuve. Y ahora, a mis 55 años, he decidido contar mi historia en este canal, porque sé, lo sé, con una certeza que me duele, que aunque los tiempos han cambiado, en muchas casas blancas y bonitas de México y del mundo, todavía hay niñas y niños que le temen al sonido de una llave en la cerradura. Todavía hay escobas en rincones oscuros que no son solo para barrer. Si estás viendo esto y algo en mi historia resuena en tu propio dolor, quiero que me escuches bien. No estás sola, no es tu culpa y hay una salida. Te juro que la hay. Busca a tu profesora Isabel, un maestro, una tía, un amigo, un vecino, alguien que te crea, porque existen, te prometo que existen. Y si tú, que me escuchas, sospechas que un niño en tu vida, tu sobrino, el hijo de tu vecina, ese alumno callado del fondo de la clase, está sufriendo en silencio, por favor no voltees la mirada, no cierres la puerta. Sé tú esa persona, sé la luz en su oscuridad. Pregunta, escucha, cree. No sabes si quizás sea su única oportunidad. Renata sonríe, una sonrisa genuina, serena. La música vuelve suavemente. La casa blanca de mi infancia fue demolida hace muchos años. En su lugar, el ayuntamiento construyó un pequeño parque con columpios y una resbaladilla. A veces paso por ahí y veo a los niños jugar, gritar, reír, libres. Y siento que de alguna manera hasta ese pedazo de tierra maldito
encontró su redención. Mi historia, que por tantos años fue mi caja y mi vergüenza, ahora es mi bandera y mi voz. Si te ha conmovido, si crees que estas voces deben ser escuchadas, te invito a suscribirte al canal y a compartir este video. Ayúdame a que este mensaje llegue más lejos, a que atraviese más muros de silencio, porque si algo he aprendido en esta vida es que el ser humano tiene una capacidad casi milagrosa para reconstruirse, para transformar el dolor en propósito y las ruinas de una casa de terror en un hogar lleno de amor. Soy Renata Valdés. Fui víctima. Me convertí en sobreviviente y hoy elijo ser la voz de las que aún no pueden hablar. Gracias por haberme acompañado en este largo viaje. Cuídense mucho. Hasta la próxima.